Hay una casa en Acapulco a la que el mar entra por debajo. No por la puerta, por debajo. Un canal excavado en la roca conecta el océano abierto con una alberca que ya nadie usa, y esa alberca desemboca en un cuarto de piedra que casi nadie ha visto por dentro. Dentro de ese cuarto, bajo el agua, hay jaulas, oxidadas, torcidas, con más de 60 años bajo la sal. Nadie sabe con certeza para qué se construyeron. La casa fue de Mario Moreno. El mundo lo conoció como Cantinflas. Y durante décadas, una historia se contó en voz baja entre vecinos de las playas, que ahí, en esas jaulas, el actor guardaba algo que había sacado del mar, algo que no debía salir a la luz. En 2025 esa historia explotó en redes sociales, con fotografías, testimonios y hasta una pelea pública entre los propios nietos del actor sobre qué fue real y qué no. Uno lo llamó mentira, otro fue de madrugada a probarlo con sus propias manos. Esto es lo que queda de esa mansión, y esto es lo que nadie, ni dentro de la familia, se ha puesto de acuerdo en contar. Mario Moreno compró el terreno en Las Playas, uno de los fraccionamientos más antiguos y exclusivos de Acapulco, a mediados de los años 50. El cine mexicano estaba en su momento más dorado, y él era, sin discusión, su rostro más rentable. Podía comprar donde quisiera. Eligió un acantilado con vista directa al Pacífico, a pocos minutos del malecón, en una época en que Acapulco todavía era el destino de moda de Hollywood y de la aristocracia mexicana. La casa que construyó ahí no se parecía a las demás. Tenía 2 albercas, un tobogán que desembocaba en un estanque de agua salada, murales en las paredes con figuras marinas, peces, algas, criaturas de cola larga que se repetían en los mosaicos del piso y en el borde de las terrazas. Y en el jardín frontal, mirando al horizonte, una estatua de bronce de 2,5 metros. El propio Cantinflas, con su sombrero inconfundible, con la vista fija en el mar, para siempre. Un actor cómico, el más popular de su generación, construyendo una casa entera alrededor del océano y de criaturas que no existen. Eso por sí solo ya era raro. Acapulco en esos años no se parecía en nada al puerto que es hoy. Era el destino de moda del hemisferio entero. Ahí llegaban John Wayne, Frank Sinatra, la realeza europea que buscaba playa lejos de las cámaras de Europa. Las playas era, dentro de ese Acapulco, la zona más discreta. Acantilados, acceso privado, sin la avenida costera que años después llenaría la bahía de hoteles. Comprar ahí, en los años 50, no era un capricho de estrella, era comprar invisibilidad. Y dentro de esa invisibilidad, Cantinflas construyó algo que sus propios contemporáneos describieron como excesivo incluso para los estándares de la época. Pero había algo más. Debajo del nivel de la alberca principal corría un canal, angosto, tallado directamente en la roca del acantilado, que permitía que el agua del mar entrara y saliera con la marea. Los obreros que trabajaron ahí en los años 50 hablaron, ya viejos, de túneles submarinos que conectaban la propiedad con el mar abierto. Algunos dijeron que había más de uno. Nadie que trabajó en la construcción original sigue vivo para confirmarlo con precisión. Uno de esos obreros, entrevistado años después por un periódico local cuando ya rondaba los 80, contó algo que llamó la atención por lo específico, que a la cuadrilla se le pidió sellar parte del canal con compuertas metálicas, no con roca ni concreto, compuertas que se podían abrir y cerrar desde dentro de la propiedad. Nadie en el equipo de construcción recibió explicación de para qué servían. Se les pagó bien para no preguntar, dijo, y no preguntaron. Ese mismo hombre mencionó las jaulas. Dijo que se instalaron al final, casi como un capricho de último minuto del propio Cantinflas, después de que la estructura principal ya estaba terminada. Barrotes de metal grueso, anclados al fondo de un cuarto de piedra que quedaba justo donde el canal se abría hacia la alberca interior. En su momento, el obrero asumió que era para guardar redes de pesca o alguna embarcación pequeña. Con los años, dijo, dejó de estar tan seguro. La casa quedó terminada en 1957, y desde el primer verano, Cantinflas empezó a organizar ahí fiestas que la prensa de la época describió como legendarias. Actores, políticos, empresarios extranjeros, barcos anclados frente a la propiedad, música hasta el amanecer.
meseros contratados por fuera, gente de la Ciudad de México que llegaba en avión solo para esas noches y se iba al día siguiente sin dejar nombre en ningún registro del pueblo. De esas fiestas viene la primera grieta de la historia, porque según quienes las recuerdan, no todas las noches eran iguales. Había noches normales, de fiesta y alcohol y orquesta, y había otras noches en las que se pedía a los invitados que se retiraran temprano, que el servicio se iba antes de la medianoche y que solo un grupo muy reducido de personas se quedaba en la propiedad hasta el amanecer. Nadie de ese grupo reducido ha hablado nunca en público. Un cronista de sociales que cubrió Acapulco durante toda esa década describió, en una nota de 1959, una de esas veladas. Farolillos flotando en la alberca conectada al mar, meseros sirviendo mariscos crudos sobre hielo directamente en la orilla, y Cantinflas, siempre con una copa que nadie recuerda haberlo visto terminar, caminando descalzo entre los invitados con la mirada puesta más en el horizonte que en la fiesta misma. La nota no menciona nada extraño, es solo una crónica de sociales, con nombres, vestidos y comentarios sobre la orquesta. Pero ese detalle, la mirada fija en el mar, incluso en su propia fiesta, quedó registrado sin que el cronista supiera, entonces, el peso que le daría la historia 60 años después. Elizabeth Taylor se casó en esa casa. Eso sí está documentado, en fotografías y en notas de sociales de la época. La boda de una de las estrellas más grandes de Hollywood, celebrada en la propiedad de Cantinflas frente al mar. Es uno de los pocos datos de esta historia que nadie discute. Lo que pasaba las otras noches es otra historia. La leyenda tiene un origen preciso, y ese origen no es la casa. Es un bar en la Ciudad de México antes de que la construcción siquiera empezara. Se cuenta que Cantinflas conoció ahí a un hombre, extranjero, de edad indefinida, con una mirada que varios testigos de la época describieron como incómoda de sostener. El hombre sabía cosas de la vida del actor que no debería haber sabido, y le dijo algo que Cantinflas, según quienes lo conocieron, se tomó más en serio de lo que cualquiera hubiera esperado de un cómico. Le dijo que existían, las sirenas, que eran reales, que vivían frente a las costas de Guerrero y que había una forma de atraerlas. Le entregó un cuarzo azul. Le explicó que ese cuarzo era el canal, la llave, lo que fuera que se necesitara para que ellas supieran que alguien las estaba llamando desde tierra. Y le dio instrucciones exactas para construir una casa que las recibiera. Acceso directo al mar, una estatua suya mirando al horizonte para que lo reconocieran desde el agua, relieves y murales con su imagen para que la casa hablara su idioma y albercas conectadas al océano por túneles, para que pudieran entrar sin ser vistas desde la calle. Todo lo que Cantinflas construyó, según la leyenda, siguió esas instrucciones al detalle. Nadie ha podido identificar al hombre del bar. No hay nombre, no hay nacionalidad confirmada, no hay una sola fotografía. En algunas versiones de la historia, es un empresario petrolero, en otras, un marino retirado. En otras, directamente, no era un hombre. Esa parte de la leyenda cambia según quien la cuenta, lo cual, para cualquiera que analice este tipo de historias, es la primera señal de que se trata de folclore oral y no de un hecho documentado. Las historias que se sostienen en registros no cambian de protagonista según el narrador. Las que se transmiten de boca en boca, sí. Meses después, el hombre volvió a buscarlo, esta vez con una noticia distinta. Ya no hacía falta esperar. Las sirenas existían, y pronto lo visitarían. Quienes defienden esta versión dicen que ahí empezaron las fiestas privadas, las que terminaban temprano para el público y seguían, a puerta cerrada, para un grupo mínimo de confianza. Vecinos de las playas de esa época, ya ancianos, entrevistados años después por curiosos y por algún periodista local, aseguran haber visto figuras extrañas moviéndose por los jardines de noche. Les decían los peces. Nunca dieron una descripción más precisa que esa. Una vecina, hija de quien fuera jardinero de una propiedad contigua, contó una anécdota concreta, que de niña, una madrugada, su padre la despertó para llevarla a la orilla del muro que separaba ambos jardines. Le dijo que mirara rápido y en silencio. Ella recuerda luces bajo el agua, moviéndose, y recuerda, sobre todo, el silencio de su padre después. No volvió a hablar del tema en años.
Hay también quien apunta a algo menos sobrenatural y más incómodo. Empleadas domésticas de la casa, en entrevistas dispersas a lo largo de las décadas, mencionaron que se les prohibía entrar a ciertas habitaciones después de las 10 de la noche cuando había invitados, que el personal de confianza, muy reducido, siempre el mismo, tenía llave de zonas que el resto del servicio ni siquiera sabía que existían. Ninguna de esas empleadas llegó jamás a decir qué había detrás de esas puertas. Algunas, entrevistadas ya ancianas, simplemente cambiaban de tema. Hay una excepción. Una antigua cocinera de la casa, ya fallecida, dejó grabado un testimonio corto para un documental local sobre Acapulco antiguo que nunca llegó a transmitirse completo. En él contaba que una madrugada, al ir a tirar la basura junto al muro que daba al mar, escuchó un sonido que describió como un llanto, pero no de bebé, más largo, como si viniera de debajo del agua. No vio nada, no se acercó. Volvió a la cocina y no dijo una palabra hasta el día siguiente, cuando otra empleada le confesó, sin que ella preguntara, haber escuchado exactamente lo mismo semanas antes. Ese fragmento de video circuló años después, recortado y sin contexto, en foros de misterio mucho antes de que existiera TikTok. Fue, probablemente, la semilla real de todo lo que después contaría Carlos Name, con otro nombre y otra puesta en escena. Y está el nombre que más peso le dio a la historia durante décadas, Silvia Pinal. La actriz, que conoció a Cantinflas y se movió en los mismos círculos de la época dorada del cine mexicano, llegó a comentar en una entrevista que las fiestas de esa mansión no eran un secreto entre la gente del medio artístico y político, que se sabía, que se hablaba de eso en voz baja, entre quienes habían estado ahí, aunque nadie lo confirmara del todo en público. 60 años. Eso es lo que duró esta historia como rumor de sobremesa, de vecino a vecino, de generación a generación en las playas, sin fotos, sin pruebas. Solo la casa, ahí, con su estatua mirando al mar y sus jaulas bajo el agua que nadie explicaba del todo. Hasta 2025. Cantinflas murió en 1993. La casa, ya vendida desde los años 80, quedó en manos de otros dueños que jamás lograron mantenerla al nivel de sus años dorados. El abandono hizo lo suyo. Las albercas se llenaron de sedimento, los murales se descarapelaron, la estatua de bronce se oxidó, verde por la sal y los años. Deudas acumuladas impidieron que nadie más la comprara. Se convirtió, poco a poco, en una ruina con vista al mar. Y las ruinas, en la era de Internet, tienen un destino inevitable. Alguien las encuentra con una cámara. En 2025, un creador de contenido que se hace llamar Carlos Nam publicó en TikTok una serie documental sobre la mansión. Aseguró tener acceso a un álbum secreto, más de 50 fotografías tomadas, según él, entre 1957 y 1962. En ellas, decía, se veía lo que parecían sirenas dentro de las jaulas de la propiedad. Habló de testimonios recogidos por la policía en su momento. Habló de una obsesión de Cantinflas que habría llegado, según sus palabras, hasta el punto de un vínculo romántico con una de esas criaturas. El video se volvió viral en cuestión de días. Millones de reproducciones, miles de comentarios divididos entre el asombro y la burla. No fue solo Carlos Name. En cuanto el primer video despegó, decenas de cuentas más pequeñas empezaron a republicar fragmentos, a analizar las supuestas fotografías cuadro por cuadro, a comparar sombras y proporciones para decidir si eran reales o un montaje. Algunas cuentas de misterio y paranormal en español, con cientos de miles de seguidores, retomaron la historia y la llevaron todavía más lejos. Hablaron de un pacto, de una maldición sobre la familia Moreno, de una razón oculta detrás de las disputas legales por la herencia del actor que llevan años en tribunales mexicanos. Medios digitales grandes, Infobae, El Heraldo de México, La Silla Rota, terminaron cubriendo el fenómeno no porque creyeran la historia, sino porque el fenómeno en sí mismo ya era noticia. Millones de personas hablando de sirenas enjauladas en la casa de un ídolo nacional. Y entonces habló la familia. Mario Moreno del Moral, nieto del actor, publicó su propia respuesta en la misma plataforma. Sin filtros. Llamó a Carlos Name creativo, sí, pero también le dijo directamente que se había pasado de la raya.
Le señaló que ni siquiera las fotos correspondían a la casa real de su abuelo, que la ubicación que Naim daba, Las Brisas, era incorrecta, la propiedad nunca estuvo ahí, que la casa no fue confiscada por ninguna fiscalía, como se había dicho en el video viral, sino vendida por la familia en los años 80, y que el deterioro actual es responsabilidad de los dueños posteriores, no de un abandono legal o criminal. Lo retó, en cámara, a visitar la propiedad en persona, a llevar medios de comunicación, a comprobar frente a testigos si algo de lo que decía era cierto. Fue más allá. Dijo que las supuestas fotografías del álbum de 1957 a 1962 ni siquiera coincidían con la arquitectura real de la casa de su abuelo, y que cualquiera con acceso a un buscador podía comprobarlo en minutos comparando ángulos y estructuras. Cuestionó también los testimonios policiales que Carlos Naim mencionaba sin nombrar a un solo oficial, una sola corporación, un solo expediente. Pidió, textualmente, que si alguien quería contar la historia de su abuelo, la contara bien, con hechos, como la boda de Elizabeth Taylor, que sí ocurrió ahí y que cualquiera puede verificar. Carlos Naim nunca respondió ese reto, pero la historia no terminó ahí, porque mientras un nieto desmentía la leyenda con datos y molestia, otro nieto de Cantinflas hizo exactamente lo contrario. Gabriel Moreno, otro de los nietos del actor, decidió ir más allá de las palabras. Se apareció en la mansión de madrugada, acompañado por un grupo de amigos, cámara en mano. No fue a desmentir nada, fue a probar algo. Según explicó frente a la lente, existía un ritual que su propio abuelo practicaba, según él, transmitido dentro de la familia, para llamar a las sirenas, lanzar una piedra al agua y repetir una frase exacta. La casa, de noche, es otra cosa. Sin luz eléctrica desde hace años, sin jardinero, con la maleza tragándose lo que quedó del jardín frontal después del huracán. La estatua de bronce, que en las fotos de los 50 se veía dorada y brillante bajo el sol, ahora es apenas una silueta verde oscuro contra el cielo, con el sombrero cubierto de musgo. El grupo entró por un hueco en el muro perimetral que ya usan, según dicen los vecinos, decenas de curiosos cada mes. Gabriel se paró junto a la estatua. El mar golpeaba la roca del acantilado, abajo, con ese ritmo que de noche suena más fuerte de lo que es. Lanzó la piedra. Pronunció la frase que dice haber aprendido de niño, escuchada de labios de su propia madre, quien a su vez la habría escuchado del propio Cantinflas. Le pidió a su abuelo, en voz alta, que si las sirenas eran reales, se lo demostrara esa misma noche. Nada pasó. Al menos nada que la cámara captara con claridad. Un chapoteo, dicen algunos en los comentarios del video, aunque en la grabación es casi imposible distinguirlo del oleaje normal contra la roca. El video se subió a TikTok, y lo que vino después tampoco fue lo que nadie esperaba. Vecinos de la zona, molestos por la presencia de un grupo grabando de madrugada en una propiedad que llevan años vigilando de cerca, por los curiosos, por los buscadores de tesoros, por los que entran a robar metal y azulejo, terminaron enfrentándose al grupo. Hubo gritos, hubo piedras, no las que Gabriel había lanzado al mar, sino las que algunos vecinos le lanzaron a él. Nadie resultó gravemente herido, pero la imagen quedó: un nieto de Cantinflas, de madrugada, apedreado frente a la casa de su propio abuelo, por intentar repetir un ritual que la familia dice que existió. Uno de los vecinos, ya de día y frente a otra cámara, porque en esta historia todo termina frente a una cámara, explicó su versión. Llevan años lidiando con grupos que entran de noche, que rompen lo poco que queda en pie, que en más de una ocasión han robado azulejo, tubería de cobre, hasta pedazos de la reja original para venderlos como chatarra. Para ellos, Gabriel Moreno era, en ese momento, un intruso más. No sabían, dijeron después, que se trataba de un familiar directo del dueño original. El propio Gabriel, en un video posterior ya más tranquilo, no se retractó de nada. Dijo que entendía la reacción de los vecinos, que la propiedad efectivamente ha sido vandalizada muchas veces por gente sin ningún vínculo con la historia real, pero sostuvo, palabra por palabra, que el ritual que hizo esa noche era real, transmitido en su familia, y que no lo había inventado para la cámara. Y aquí es donde la historia deja de ser solo un rumor de redes sociales para convertirse en algo más incómodo.
porque un nieto asegura, en cámara y con su nombre real, que el ritual de las sirenas era algo que se contaba dentro de la familia. El otro nieto, con el mismo apellido, la misma sangre, llama a toda la historia una invención sin sustento. Los dos no pueden tener razón al mismo tiempo, y ninguno de los dos ha dado un paso atrás. Lo único que no discuten, lo único verificable, con fotografías, con notas de la época, con la piedra y el metal que siguen ahí, es lo físico. La estatua sigue mirando al mar. El canal submarino sigue tallado en la roca, aunque medio sepultado por sedimento después de años sin mantenimiento y del paso del huracán Otis en 2023, que golpeó Acapulco con una fuerza que dejó buena parte de las playas irreconocible. Y las jaulas, las que dieron origen a todo esto, siguen bajo el agua, oxidadas, vacías, hasta donde alguien ha podido comprobar. Pero ahí, hay preguntas en esta historia que sí tienen respuesta, y preguntas que no la tienen. Vale la pena separarlas. Lo que es un hecho, la casa existe, se construyó a mediados de los 50, con un diseño obsesivamente marino, tiene una estatua de Cantinflas mirando al océano, y ahí se casó Elizabeth Taylor. Eso está en registros de la época, no depende de ningún testimonio anónimo. Lo que es un rumor de generaciones, sin prueba fotográfica anterior a 2025, la historia del hombre del bar, el cuarzo, las fiestas privadas, el vínculo entre Cantinflas y criaturas marinas, circuló durante décadas entre vecinos de las playas, sostenida en parte por comentarios atribuidos a figuras como Silvia Pinal, pero sin un solo documento que la respalde de forma independiente. Lo que es, hasta ahora, imposible de verificar del todo, si las fotografías que circularon en 2025 son auténticas, si corresponden realmente a esta propiedad, y si las jaulas submarinas se construyeron para lo que la leyenda dice, o tuvieron un propósito mucho más terrenal, una zona de resguardo para lanchas, una trampa para langosta, un sistema de filtración de agua de mar que alguien, con los años, terminó envolviendo en mitología. Hay una cuarta posibilidad, la que casi nadie menciona en redes porque es la menos vistosa, que las jaulas y los túneles nunca fueron para animales de ningún tipo, que servían, simplemente, para lo que servía la discreción en 1957, para que embarcaciones pequeñas entraran y salieran sin ser vistas desde la costa, con invitados, o con cosas que Cantinflas prefería mantener lejos de miradas curiosas y de la prensa de sociales que en esa época seguía cada uno de sus pasos. Esa versión no tiene sirenas, pero explica, sin necesitar ningún hombre misterioso ni ningún cuarzo, por qué alguien construiría con puertas que solo se abren desde dentro. Ningún nieto ha respaldado públicamente esta teoría. Es más fácil, quizás, pelear por la existencia o no de criaturas mitológicas que reconocer que el abuelo tenía motivos mucho más humanos para no querer testigos. Lo que sí queda claro es que la familia no comparte una sola versión. Un nieto pide que se cuenten hechos comprobados, como la boda de Elizabeth Taylor, y rechaza de tajo cualquier mención a criaturas marinas. Otro nieto va de madrugada a repetir un ritual que, según él, aprendió dentro de la misma casa donde creció escuchando esas historias. Y ninguno de los dos ha explicado nunca, en ningún video, en ninguna entrevista, para qué se construyeron realmente esas jaulas bajo el agua. Ese detalle, el más concreto de toda la historia, el que se puede tocar con las manos si alguien se anima a bucear ahí, sigue sin una respuesta oficial de nadie con apellido Moreno. La casa sigue en pie, deteriorada, golpeada por el huracán, vigilada de lejos por vecinos que ya se cansaron de recibir curiosos de madrugada. Nadie la ha comprado por las deudas que arrastra desde hace años, y las jaulas siguen ahí abajo, donde el mar entra por el canal que alguien, en 1957, mandó tallar en la roca por una razón que su propia familia no logra ponerse de acuerdo en contar. Puede que las jaulas fueran para langostas. Puede que fueran exactamente para lo que la leyenda dice. Puede que fueran para algo que ni la familia quiere nombrar. La casa sigue ahí, con las deudas que nadie paga y las escrituras que nadie termina de resolver, con la estatua verde de musgo, con el canal medio tapado por el sedimento que dejó Otis, con los vecinos ya cansados de recibir curiosos con cámara en mano cada fin de semana. Cantinflas hizo reír a generaciones enteras de mexicanos sin decir una sola palabra coherente en la pantalla. Y dejó,
sin querer o queriendo, la última broma sin remate, una casa que sigue guardando algo, 60 años después, que ni su propia sangre logra ponerse de acuerdo en contar. Lo que no cambia es que ahí siguen, bajo el agua, frente a una estatua que un cómico mandó construir mirando al mar, y que nadie, ni su propia familia, 60 años después, ha podido explicar del todo. ¿Tú qué crees que guardaba Cantinflas en esas jaulas? Escríbelo abajo. ¿Alguien en los comentarios de este video vivió cerca de esa casa o conoce a alguien que sí? Y esa persona sabe algo que ninguno de los dos nietos ha contado todavía.